Tertius. Ahora vamos a pasar al mensaje. Vamos a pensar en un mensaje. Oportunamente lo he titulado La persona que confía en Dios no temerá cuando llegue el calor. Es un mensaje oportunista, tengo que reconocerlo, ¿no? Tengo que reconocerlo, pero bueno. Y está basado en el Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículos del 5 al 10. Vamos a leer estos versículos porque además el mensaje de hoy será expositivo, es decir, iremos siguiendo la palabra de Dios. No es como otras veces que es más bien temático, sino que hoy va a ser un mensaje expositivo. Y la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 5 a 10, dice lo siguiente. Así ha dicho Yahvé, el Señor, así ha dicho Yahvé. Espera, que me dicen que coja esto, que si no, no se oye para la grabación. Así ha dicho Yahvé, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Yahvé y cuya confianza es Yahvé. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Comienzan estos versículos diciendo, maldito el varón que confía en el hombre. Y nos podemos enseguida preguntar, ¿quiere esto decir que todos los varones son malos? Pues tengo que reconocer que hay varones buenos y malos, igual que hay mujeres buenas y malas, ¿no? Fijaros la expresión que utiliza la palabra de Dios, que es muy curiosa. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Cuando yo leí esta expresión de pone carne por su brazo, dije, Dios mío, ¿esto qué es, no? El brazo es un símbolo de fuerza. Si os fijáis en los móviles, yo creo que en todos los móviles tenemos un símbolo de fuerza que es el brazo doblado. ¿Lo reconocéis? Poner la carne en el brazo significa echar toda la carne en el asador, concentrar toda la fuerza, toda la energía, todas las habilidades, todas las capacidades para alcanzar el objetivo. Eso quiere decir poner la carne en el brazo, ¿no? Esperar, que me he perdido, me he saltado la introducción, ¿eh? Entonces he querido avanzar un poco más rápido. Voy a retomar ahora para atrás la introducción, perdón. Quería decir, para introducir el mensaje de hoy, que la vida está llena de actos de confianza. No nos damos cuenta, pero la vida está llena de actos de confianza. Cuando vamos a la frutería y pedimos 1 kilo de manzanas, ¿cómo sabemos que no nos están dando 800 gramos o 700 o 900? Porque tenemos un acto de confianza en que nos están dando 1 kilo de manzanas, ¿no? Cuando comes, ¿cómo sabes que tu comida no está envenenada? Porque tienes un acto de confianza y sabes que lo que vas a comer pues estará bien, será lo más probable, lo más seguro, confías en que esté bien. Cuando duermes, ¿cómo sabes que no va a entrar alguien a hacerte daño en la habitación mientras estás dormida o dormido? Porque tienes confianza. Cuando estudias y te tienes que presentar a un examen, ¿cómo sabes que te has estudiado el tema correcto y que no has estudiado una lección anterior o una posterior? Etcétera, etcétera. Cuando haces deporte, que no vas a sufrir lesiones. Cuando convives, que tu pareja te va a respetar, te va a apoyar, te va a ayudar, ¿no? En definitiva, la vida está llena de actos de confianza. Ahora,
No sé si sabéis, que fue muy comentada en otra época, la fábula de la rana y el escorpión. Había un escorpión que se acercó a una rana para pedirle que le ayudara a cruzar un charco profundo. Y la rana le dijo, no, que me vas a pinchar. El escorpión insistió, no, ranita, ¿cómo te voy a pinchar si me haces ese favor de cruzarme el charco de un lado a otro? Y la rana dudaba que no, pero bueno, a base de insistencia la convenció. Así que el escorpión se montó en el lomo de la rana, le cruzó el charco y justo cuando llegaron ya a la otra orilla, el escorpión la pinchó y le inoculó su veneno. Y la rana agonizando le miraba, ¿no decías que no me ibas a pinchar? A lo que el escorpión respondió, ya, pero es así mi carácter. Un caso parecido se produjo en un amante de los animales, parecido a un famoso doctor que tuvimos aquí, el doctor Félix Rodríguez de la Fuente. Era un apasionado de los animales, ¿no? Entonces, un hombre que amaba muchísimo los animales se dedicó a hacer un experimento. Pensó que si cogía un león recién nacido y lo juntaba en una jaula con un cordero recién nacido, surgiría en ellos el cariño, la amistad y se criarían juntos como hermanos. Esa era la intención de este gran amante de los animales. Así que pasó un tiempo y los amigos de este gran animalista pues se acercaron a preguntarle qué tal iba el experimento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el experimento? Le decían. A lo que él contestó, muy bien, el experimento funciona perfectamente. Lo único que tengo que reemplazar el cordero de vez en cuando. También es así el carácter del león, ¿verdad? Bien, pues el tema de hoy es precisamente hablar sobre la confianza. Y la pregunta que vamos a hacer al final, ¿en quién ponemos nuestra confianza? ¿En quién ponemos nuestra confianza? Y ahí es donde os hablaba de el inicio de este texto de la palabra de Dios, Jeremías 17:5, cuando dice, maldito el varón que confía en el hombre, y cuando hablábamos de que hay hombres buenos y malos y mujeres buenas y malas, y también hablamos de maldito el varón que pone toda la carne en su brazo, que significa que pone toda la fuerza en sí mismo, que pone toda la confianza en sí mismo para alcanzar el objetivo. Pero realmente este versículo se completa con el inciso final, que dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios. No es malo tener cierta confianza en uno mismo y no es malo tener confianza en los demás. Nacemos confiando en nuestros padres, en que nos van a dar lo mejor, y así va a ser, y así es, ¿no? Le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿no? Pero fijaros que lo que está hablando es de apartarnos de Dios, que nuestro corazón, que nuestra confianza se aparta de Dios. O sea, el problema es realmente confiar solo, únicamente en nosotros y apartar nuestra confianza de Dios. Mi esposa y yo tuvimos una jefa llamada Carmen Navas, ya fallecida. Esta mujer tenía 2 hermanas que crearon una empresa para la cual trabajamos. Y esta mujer decían, he aquí quien todo lo puede. Sus hermanas decían, he aquí quien todo lo puede. Ella misma se consideraba poco menos que una mujer todopoderosa. Se compró un Alfa Romeo, que son estos coches italianos, con estilo, medio deportivos, y en las curvas de Navacerrada, subiendo a la montaña de Navacerrada, tuvo un tremendo accidente, fracturándose no sé cuántas costillas, no sé cuántos huesos, dañándose los músculos, y lo peor, que un ojo le quedó completamente estrábico mirando para Barcelona. He aquí, decía ella, he aquí quien todo lo puede. Hay unos versículos también muy conocidos en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículos del 28 al 31. Isaías 40, del 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios da fuerzas al cansado y multiplica el vigor de los que están desfallecidos, pues aún los jóvenes, los más valientes, los más valerosos, los más fuertes, se fatigan y se cansan, flaquean y caen. Hasta Sansón, que parecía invencible, tuvo su problema, ¿no? Bueno, pues esto es importante porque los que esperan en el Señor levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay una película que seguramente habéis visto titulada Carros de Fuego. En esta película un creyente era un fabuloso corredor, un fabuloso atleta, y este hombre se negó a correr los domingos porque él había sido instruido, había sido enseñado que el día del domingo es para santificarlo a Dios y que había que santificarlo a Dios, y eso es lo que hacemos aquí el domingo, viniendo a adorar a Dios, santificar el día de fiesta, adorarle. Y en esa película de Carros de Fuego, uno de los versículos trascendentales que se oye en la película es este, es Isaías 40:31. Los que esperan en Dios levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sin embargo, como dice Jeremías 17:6, el versículo siguiente, dice, quien confía únicamente en sus propias fuerzas, dice que será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Compara a la persona que no confía en Dios, que se aparta de Dios, que aparta su corazón de Dios, a la retama en el desierto. La retama es una planta arbórea porque a veces llega a medir bastantes metros con unas flores amarillas y que está apreciada, está cotizada realmente, ¿no? Pero, bueno, incluso en Galicia, no sé, aquí no hay ningún gallego, ¿no? En Galicia utilizan la retama para fabricar las escobas, los palos de las escobas para barrer, ¿no? La retama. Bueno, habla de la retama en el desierto. Sin embargo, la retama tiene un significado de cuando se lo aplica a una persona, que es la retama es una persona rastrera, baja y despreciable. Y así compara y Jeremías 17:6 al hombre que no confía en Dios, el que se aparta de Dios, el que aparta su corazón de Dios, dice que es una persona como la retama en el desierto, rastrera, baja y despreciable, como si viviera además en tierra deshabitada, en tierra despoblada, que ni siquiera ve venir el bien. O sea, qué desastre apartar nuestra confianza de Dios, qué desastre si apartamos y perdemos nuestra confianza en Dios. Sin embargo, los versículos estos de Isaías que estamos estudiando dan un giro a partir del versículo 7. Jeremías 17:7 dice, sin embargo, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Dios. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es el Señor. Y esto nos mueve enseguida a hacernos directamente una pregunta: ¿en quién has puesto tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Por qué? Me preguntarás. Pues lo explica Jeremías 17:8, el versículo siguiente. Jeremías 17:8 dice, porque será el varón, la mujer que confía en Dios, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La primera bendición de confiar en Dios es estar firmes, ¿no? Ya hablábamos hace 2 domingos de una famosa canción titulada No nos moverán,
no nos moverán. Hablábamos de que esta canción realmente era un himno espiritual negro del siglo XIX, de los algodoneros, que pedían que no les movieran de su confianza en Dios, precisamente, ¿no? Después, esta canción se pasó a ser una canción gospel a principios del siglo XIX y unos astutos autores del gospel se apropiaron de los derechos de autor en 1908 y 1910, pero como fue más conocida esta canción es como canción protesta, no nos moverán, no nos moverán, igual que el pino junto a la ribera, no nos moverán. ¿Os acordáis de esta canción, no? Esta canción llegó a ser versionada por Elvis Presley en 1956 y quizá la versión más conocida del No nos moverán es la de Joan Baez, 1974, que todavía en Google yo creo que la podéis pillar. Bien, quien pone su confianza en Dios es como el árbol plantado junto a la ribera, que no lo moverán, que además tendrá sus hojas siempre verdes, echará allí sus raíces y dará siempre a su fruto a su tiempo. Estos versículos de Isaías dicen que están inspirados en el Salmo 1, en el Salmo primero, que seguramente lo recordaréis, ¿no? Bueno, pues como el árbol plantado junto a las aguas no se secará, echará raíces y llevará fruto siempre. Además, no temerá ese árbol cuando llegue el calor. Nosotros, si ponemos nuestra confianza en Dios, no temeremos cuando llegue el calor, aunque Dios también nos ha dado la cabeza para algo más que para peinarnos, y también hay que protegerse. Lugares frescos, la sombra, gorras, gafas de sol, etcétera, etcétera, cremas, todo lo que podamos, ¿verdad? Fijaros, cuando el profeta Jeremías escribe esto, Jeremías fue un profeta sobre todo del reino de Judá, del reino del norte, y principalmente predicó en Jerusalén, en la capital del reino del norte, en Jerusalén, ¿no? Los judíos habían sido derrotados por el ejército asirio, pero después los asirios fueron derrotados por los babilonios, ¿no? Y en ese momento, cuando Jeremías empieza a escribir estas cosas, empezó con los asirios, pero luego continuó con los babilonios ya habían deportado a gran parte de los judíos y en el año 586 a.C. destruyeron por primera vez el templo de Dios, el templo de Jerusalén, y muchos judíos, viendo que muchos de sus hermanos habían sido deportados, ellos mismos se autoexiliaron, se hicieron migrantes y fueron también a Babilonia, ¿no? Y ahí es cuando Jeremías está escribiendo esto. ¿Por qué? Se había producido una cosa muy curiosa. Tras la invasión de los babilonios y las deportaciones, el ambiente que había surgido entre los propios judíos era fatal. Estaban llenos de maldad unos contra otros, había mentiras, violencias, injusticias, dureza de corazón e infidelidad a Dios. El ambiente era un caos en aquellos judíos que habían sido invadidos, deportados, hechos esclavos, ¿no? Por eso el profeta tiene que clamar ante ellos para que pongan su confianza en Dios, que vuelvan a poner su confianza en Dios. Poned vuestra confianza en Dios, tiene que gritarles Jeremías, porque entonces seréis bendecidos aún en medio del sufrimiento y de la prueba, ¿no? En Ucrania, los cristianos se han unido a raíz de la invasión rusa y oran mañana, tarde, noche y madrugada. Se ponen de rodillas clamando a Dios por la liberación de su país. En Gaza, los pocos cristianos que hay no dejan de clamar al Señor con lágrimas, hora tras hora, momento tras momento, pidiendo la liberación de su tierra, de su franja de Gaza, ¿no? El texto avanza y dice el versículo 17:9 de Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y este es un versículo realmente muy conocido,
sacado muchas veces de contexto, ¿no? Porque dicen engañoso es el corazón y perverso, la traducción más literal, más que perverso, es engañoso es el corazón y sin remedio. Sin remedio. O sea, no tenemos remedio para nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Realmente, bueno, no sé si conocéis, supongo que la mayoría sí, una ópera de Verdi muy conocida llamada Rigoletto, escrita en 1850. Una de las áreas más famosas de esta ópera es La donna immobile, cual prima al vento, y me ha dado por cantar, no sé. Bien, pues quiere decir, si leéis la letra de esta área, de esta ópera Rigoletto de Verdi, quiere decir que la mujer cambia mucho, no solamente de pensamiento, sino también de sentimientos. Y los hombres también. Los hombres también cambian de pensamientos y de sentimientos, ¿no? Uno de los casos más curiosos que me tocó llevar como abogado fue el siguiente. La hija de una viuda llamada Dolores Valderrey estaba estudiando la carrera de psicología y cuando ya estaba terminando la carrera le tocó hacer prácticas en una prisión que en aquel entonces se llamaba Carabanchel, la prisión de Carabanchel. Algunos, los que seáis mayores, a lo mejor os suena todavía la cárcel de Carabanchel. Esta chica, que tendría unos 21 años, 22 quizá, se enamoró de uno de los presos. El corazón le jugó una mala pasada, fue engañoso con ella, se enamoró de uno de los presos que había allí perdidamente, además, ¿no? Y este preso era un hombre tremendamente difícil, tremendamente rebelde. Para poder salir de la cárcel se tragó un bolígrafo como este, un bolígrafo Bic. Se tragó el bolígrafo se le quedó alojado en el estómago y tuvo que ser llevado de urgencias al Gregorio Marañón, al hospital Gregorio Marañón. Bueno, consiguieron, mediante la típica cirugía, extirparle el bolígrafo, le abrieron para poder sacar el bolígrafo, se lo sacaron, y cuando se estaba recuperando, este hombre unió las dos sábanas de la cama y estaba en una primera planta y se deslizó en pijama y en zapatillas, en esas batas que te dan en los hospitales, se deslizó a la calle y salió huyendo. Los policías que le custodiaban estaban justamente viendo aquel día el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Imaginaros el shock de la gente que se cruzaba con él, un hombre en pijama, en zapatillas, ahí andando por la calle, yéndose al metro, y se fue a un piso que tenía en el barrio de Carabanchel, si mal no recuerdo, a donde inmediatamente apareció ella, la chica que se había enamorado de él. La policía enseguida estuvo al acecho, le fue persiguiendo y al tercer o cuarto día decidieron ya detenerle en el piso donde estaban y justamente la chica estaba con él. En ese momento la policía le acusó a ella de ser cómplice en la fuga de este chico y ahí fue donde tuve que defenderla y afortunadamente el caso salió bien porque ella no había intervenido, no había tenido que ver en la fuga del hospital. Pero esta chica con el tiempo reconoció que su corazón engañosamente le había jugado una mala pasada. La inteligencia artificial sobre este versículo de engañoso es el corazón y sin remedio quién podrá conocerlo, dice literalmente que describe la naturaleza intrínseca y corrupta, describe la naturaleza intrínsecamente corrupta y engañosa del corazón humano, incluso más allá de lo que podemos comprender. Cuando hablamos de que el corazón humano es engañoso, tenemos también un ejemplo fácil de detectar, porque hay gobernantes que actúan pensando que hacen el bien a su propio país y a la humanidad, y toman decisiones tremendamente equivocadas a juicio de la mayoría, pero ¿qué pensar de Maduro? ¿Qué pensar de Trump? ¿Qué pensar de Milei? ¿Qué pensar de tantos otros que actúan con su engañoso corazón pensando que hacen el bien para su propio país y para la humanidad, ¿verdad? Y esto es fácil de detectar, ¿no? Pero, ¿a nosotros qué nos pasa? ¿A nosotras qué nos pasa? ¿Te has visto alguna vez saludando con todo cariño y halagando a alguna persona que te cae fatal?
Alguien que realmente no merece tu aprecio, tu cariño, ¿no te has visto en alguna ocasión? Pues haciendo ahí una especie de rendezvous, que dirían los franceses, ¿no? Y la pregunta que se te puede venir a la cabeza es ¿por qué somos tan hipócritas, ¿no? ¿Por qué somos tan hipócritas, ¿no? Hay una obra de teatro titulada Los intereses creados, de un señor llamado Jacinto Benavente, que fue Premio Nobel de Literatura Español, de los pocos que tenemos, que este hombre en esta obra de Los intereses creados habla precisamente de lo que es de la hipocresía social, que nos movemos en nuestras relaciones casi siempre por intereses, y llega a poner en boca de uno de sus personajes: si realmente supiéramos lo que piensan de verdad de nosotros, las personas con las que nos relacionamos, dice, con muchas de ellas dejaríamos de hablarnos. Aquí, la palabra de Dios, a través del profeta Jeremías, lo que viene a decirnos cuando nos habla que engañoso es el corazón y sin remedio, ¿quién podrá conocerlo? Lo que quiere decirnos es que tomemos conciencia de nuestros propios pecados. Tomemos conciencia de nuestros propios pecados, porque engañoso es el corazón y va a tender a justificar todo lo malo que hacemos, lo va a tender a justificar. Engañoso es el corazón y sin remedio, ¿quién podrá conocerlo? Pero ante esto, el versículo 10 con el que terminamos, dice: ¿quién podrá conocer nuestro engañoso corazón? Y el versículo 10 dice: yo, el Señor, yo, Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Quien puede conocer nuestro engañoso corazón es Dios, es el Señor, porque Él lo sabe todo, porque Él lo ve todo, y porque Él prueba nuestros corazones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ya Jesús nos había hablado ante los fariseos: por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol malo dar fruto bueno, ni el árbol bueno dar fruto malo. Así que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y terminamos con unas aplicaciones prácticas. ¿En quién confiaré? ¿En quién confiaré? El principal problema del cristianismo, y esto no me canso en repetirlo, es que en vez de adaptar nuestras vidas al Evangelio, adaptamos el Evangelio a nuestras vidas. En vez de adaptar nuestras vidas al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, adaptamos el Evangelio a nuestras vidas. Gandhi, el famoso Mahatma Gandhi, fue cristiano y abandonó el cristianismo porque decía que las vidas de los cristianos no se parecen en nada a lo que predican. Y se hizo pacifista, uno de los más grandes líderes pacifistas. A Gandhi le preguntaron cuál era el camino hacia la paz. ¿Y sabéis lo que contestó Gandhi? La paz es el camino. Próximo día que me toque predicar, hablaremos de quién para nosotros es el verdadero camino, la verdad y la vida, según Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero es verdad que pervertimos la palabra de Dios. ¿Quién sigue a quién? Si nos ponemos las manos aquí en el pechito, en el lado izquierdo, ¿quién sigue a quién? ¿Seguimos nosotras y nosotros realmente a Jesucristo? ¿O realmente estamos viviendo nuestras vidas acomodadas, burguesas, como nos da la gana, pidiéndole a Jesús que si lo tiene a bien nos acompañe? ¿No es eso pervertir el Evangelio? ¿No es eso trufar el Evangelio? ¿No es eso, como decía antes, en vez de adaptar nuestras vidas al Evangelio, adaptar el Evangelio a nuestras vidas? Así que en el nombre del Señor os pido, ordena tu vida, ordena tus relaciones, ordena tus pensamientos, tus deseos, tus palabras y tus acciones para que se ajusten a la palabra de Dios. Porque si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Si no vives como piensas, terminarás pensando como vives.
Una chica, que es la que dirige ahora, chica, ya no tan chica porque será de mi edad aproximadamente, llamada Esther Rodríguez, que yo la conocí cuando era la segunda en una organización llamada Liga del Testamento de Bolsillo, contó una vez su testimonio de la siguiente manera. Tendría 18 o 20 años y decía que sí, le gustaba ir a la iglesia, cantar las alabanzas, escuchar los mensajes de la palabra de Dios, pero que también le gustaba ir a la discoteca, fumar, beber, gozar con los placeres de la carne, ¿no? Resulta que esta chica tuvo una enfermedad muy grave en los ojos, en la vista, y estuvo prácticamente 10 días con los ojos tapados, con una toalla, siendo intervenida quirúrgicamente, y aún ahora, bueno, no sé si tendrá ya lentillas, pero usa gafas de estas que llaman de culo de vaso, de estas gafas con unos cristales tremendamente gruesos, ¿no? Entonces esta mujer tuvo la oportunidad de encontrarse con el Señor allí en el hospital, y cómo ella sentía que Dios le estaba diciendo: Esther, no te es lícito vivir con un pie en el mundo y con otro pie en el Señor. No puedes vivir llevando una vida mundana y una vida cristiana 50-50, mitad. Y así estuvo a punto de perder la vista, 10 días ingresada sin ver en el hospital. El testimonio de esta mujer terminaba de la siguiente manera: ojalá que Dios no os tenga que hablar tan fuerte como me habló a mí. Así que, en nombre de Jesús, te pido, refuerza tu confianza en Dios. Refuerza tu confianza en Dios. Como dice el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar y cantaremos Dame un nuevo corazón para terminar. Tú nos conoces, Señor, tú nos conoces, tú lo sabes todo de nosotros. Sabes lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón, sabes nuestro pensar, nuestro sentir. Sabes que nuestro corazón nos juega malas pasadas, que es engañoso, que a veces nos hace ver como si lo malo fuera bueno o lo bueno malo. Examínanos, Señor, prueba nuestros corazones y guíanos como solo tú sabes hacerlo, con tu amor, con tu bendición, con tu protección, con tu cuidado. Guíanos por el camino recto, por el camino eterno.